Queridos irmãos, queridas irmãs, Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy vamos a comenzar un nuevo libro del alimento diario, el libro número 3. La tapa es de este color. Estamos en la serie Entonces vendrá el fin y el título es Preparar el material para la edificación. Vamos a comenzar con la semana 1 que tiene como título Preparar el material para la edificación. Es el mismo tema. Vamos a ver la semana 1. Vamos a comenzar con la semana número 1. Entonces ya vamos directamente al alimento diario. En el día lunes, el título del día lunes es Edificar la casa del Señor. Entonces nosotros separamos algunos versículos para leer, que son Ageo capítulo 1, 7 y 8, que nos dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aquí entonces nosotros vimos que del capítulo 1 al 15 de Mateos, el Señor entonces estaba preparando este material para la edificación, que es a partir del capítulo 16. Entonces, este versículo nos muestra dos aspectos. Primero, subir al monte y traer madera. Y segundo es reedificar la casa. Subir al monte y traer madera es lo que nosotros hemos enfatizado con la palabra profética. La palabra profética en sí ha enfatizado bastante la predicación del Evangelio, el colportaje dinámico, por hora, por oportunidad, y nosotros salir a predicar el Evangelio. Entonces, cuando salimos a predicar el Evangelio, y si alguien acepta esta palabra y se convierte, ella entonces se torna un material para la edificación. Y el segundo paso es, propiamente dicho, la edificación de la casa del Señor, que es la iglesia del Señor. Entonces, este es el paso para que edifiquemos la casa del Señor. Ninguno de los dos pasos pueden terminar. Por ejemplo, usted dice así: ya hay material suficiente, no necesito buscar más material. No es así. Siempre hay necesidad de material. Entonces, en cuanto se edifica la casa del Señor, nosotros debemos preparar más materiales para que no suceda la situación de que no hay material para la edificación del Señor. Por eso, la predicación del Evangelio va siempre a acompañar la edificación de la iglesia hasta el final. Esto es... Y ahí, en el capítulo 16, en sí mismo, el Señor llevó a los discípulos a Cesarea de Filipo, que está al pie del monte. Allí entonces, al pie del monte Hermón, allí el Señor le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Algunos decían: el pueblo es que usted es Jeremías, o algunos de los profetas. Pero el Señor le dijo a los discípulos: ¿y vosotros? Que me han seguido, me conocen más. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17 del capítulo 16. Aquí entonces nosotros tenemos dos palabras cruciales. Primero, Cristo. Cristo significa aquel que recibió la comisión de Dios. Cristo significa el ungido. Recibió la comisión de Dios, recibió la unción del Señor para ejecutar una tarea. Por tanto, Cristo está relacionado a la obra. Y el Hijo del Dios vivo, este Hijo, está relacionado con la vida. Esto quiere decir que la obra de Dios es hecha por la vida, en la vida. No es por nuestra capacidad,
por nada, sino que es por la vida de Dios. E Y después, nós nosotros tenemos entonces, ahí el Señor también nos revela, ahí podemos percibir que el Padre, cuando Pedro reveló, el Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No fue tu Padre en la carne que te lo reveló, sino el Padre que está en los cielos. Entonces, el mismo Padre celestial, Él revela a su Hijo. Entonces nosotros sabemos que el misterio de Dios es Cristo. Y enseguida el mismo Señor Jesús revela su iglesia. Entonces es el misterio de Cristo, es la iglesia. Entonces vamos al día martes. Aquí el título es Permitir el trabajar del Señor en nosotros. A veces pensamos que debemos hacer muchas cosas por el Señor y queremos resultados en nuestro trabajo, tener fruto de nuestro trabajo. Entonces vamos a hacer con nuestra capacidad, fuerza, agilidad. No es así, no es eso. Muchas veces no es tanto que nosotros realicemos obra por el Señor, sino cuánto Él puede trabajar en nosotros, en nuestra persona. Entonces, esto es servirlo. Aquí también continuando, el edificio del Señor, cuando fue edificada, la iglesia sea edificada, entonces el Señor dice enseguida: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? Contra la iglesia edificada. Entonces es importante que la iglesia sea edificada, para que una iglesia edificada no deja brechas para el ataque de Hades. Aquí está representado el reino de las tinieblas. Entonces, si nosotros podemos edificar la iglesia, si nosotros podemos edificar la iglesia, no dejaremos brechas para que la puerta del Hades nos moleste. Por eso que en Gálatas 5:20, vamos a ver Gálatas 5:20, aquí nos dice: las obras de la carne son conocidas: prostitución, impureza, idolatría, enemistades, porfías, celos, contiendas, disensiones, facciones, envidias, glotonerías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, es importante, a medida que el Señor va tratando con nuestra persona, el Señor va eliminando todos estos ítems de nuestras personas, y complementariamente la iglesia va siendo edificada. Por eso es importante que nosotros nos neguemos a nosotros mismos para que la iglesia sea edificada. La iglesia, enseguida el Señor dice así. Aquí dice en el capítulo 16, Mateo 16, 19, dice: y a ti te la dé la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces el Señor le dio las llaves a la iglesia con esta autoridad para atar y desatar. Atar y desatar. Aquí no es bien este sentido, sino el sentido es atar y desatar, o atar y desatar. Entonces nosotros, la iglesia, en verdad, los cielos ya sabe para qué es atar o desatar, lo que es para desatar o atar. Pero los cielos dependen del comando de la tierra. ¿Quién da este comando? Es la iglesia.
Si la iglesia ata aquí en la tierra, será atado en los cielos. Lo que la iglesia desata aquí en la tierra, entonces será desatado en los cielos. Y aquí dice, te daré las llaves. Aquí entonces llaves es en plural. Entonces nosotros sabemos que una de las llaves fue usada para la salvación de los judíos. En Hechos capítulo 2, cuando los 120 galileos estaban allí delante de una multitud de judíos que estaban en la fiesta, entonces de repente el Espíritu Santo descendió sobre ellos, los llenó con un viento impetuoso la casa donde estaban, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y en otra oportunidad fue la salvación de los gentiles. Una llave fue abierta para la salvación de los judíos y otra llave fue abierta para la puerta de la salvación de los gentiles. En Hechos capítulos 10, en la casa de Cornelio. Esto es muy importante, gracias al Señor. Vamos entonces a Mateos 16. Vamos a Mateos 16. (16:22). Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué es esto? Esto sucedió porque el Señor le dijo que después de haber dicho, te daré la llave del reino de los cielos, cuando terminó de hablar con esto con Pedro, enseguida Pedro y el Señor habló. Desde ese tiempo comenzó Jesús a mostrar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, era necesario que el Señor pase por este proceso. Caer en manos de los sacerdotes, de los principales del pueblo, de los ancianos, sufrir en manos de ellos, ser muerto, pero al tercer día resucitar. Entonces era necesario que pase por este proceso, esas etapas para que el Señor pase. Pero Pedro, como estaba en el hombre natural, no entendió esta palabra. Entonces llegó al Señor y le dijo: nunca suceda esto contigo, ¿qué es esto? Comenzó a reconvenirle al Señor y el Señor le dijo algo a él. Está en el versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahí la respuesta de Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces esto queremos llamar la atención de los hermanos para tener mucho cuidado, para que no salga de cualquier manera nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro hablar, no sea del hombre natural, como Pedro habló. En el mismo instante que él habló que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el mismo capítulo, unos instantes después, él fue reprendido por el Señor, llamándole Satanás. Entonces, hermanos, esta es nuestra experiencia. Nosotros tenemos esta dualidad en nosotros. Por un lado, agradamos a Dios, por otro lado, damos lugar a Satanás. Infelizmente sucede esto. Entonces, hermanos, que esto sea constante de estar viviendo en el Espíritu, estar siempre agradando al Señor y pensando en las cosas de lo alto y buscando las cosas de lo alto. Y entonces, la llave para esto está en Romanos capítulo 8, versículo 6, que dice así: porque la mente en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Esta es la traducción correcta. Entonces, llegando al día miércoles, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos entonces tomar
el camino de la cruz. Y el capítulo 16, 24, que es conocido por nosotros, pero vale la pena siempre leerlo nuevamente. Entonces el 24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, la vida de la iglesia significa seguir al Señor. Pero para seguir al Señor nosotros tenemos que tomar la cruz. No podemos hacer lo que queremos. Estamos aquí en la vida de la iglesia para hacer la voluntad del Señor. Aleluya. Entonces, en el día jueves nosotros entonces tenemos al Señor aquí a partir de ahora. Queremos mostrarles que el Señor tenía un enfoque muy fuerte de predicar el Evangelio, de salvar a las personas, de ayudar a las personas, porque estas personas estaban todas desconectadas de Dios. Entonces ellas vivían en un caos. Sus vidas era una confusión. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, nuestra vida se torna... esa expresión popular que dicen, de piernas en el aire. No podemos vivir sin Dios. Y Dios, sabiendo esto, fue detrás de las personas. Y Jesús iba donde estaban las personas para, con un mirar compasivo. En el día viernes dice, la empatía del Señor. El Señor iba allí y hacía de todo para salvar a las personas. Entonces aquí, Señor Jesús, vamos a ver algunos versículos. El Señor primeramente, aquí, ¿qué Él hacía? Él era, capítulo 13 de Mateos 13:4. Dice que el Señor es el sembrador y el sembrador salió a sembrar. Entonces, claro que hay 4 aspectos de la tierra, pero siempre habrá un tipo de tierra que es la buena tierra. Entonces, no debemos desistir de sembrar. Sembrar esta palabra del reino. Con la frase que todos nosotros conocemos, esta herramienta que el Señor nos dio maravillosa, que es, ¿puedo orar por usted? Entonces esto, cuando la persona dice puede, usted está sembrando la semilla del reino en el corazón de las personas. Y al mismo tiempo usted está reconectando a la persona a Dios. Aquí, en el 8, 19 y 20, los hermanos pueden leer que el Señor, para mostrar que el Señor, que las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces el Señor estaba tan desesperado en salvar a las personas. Él no tenía sosiego. Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Eso significa que él no tenía descanso. Entonces, esto es el tipo de corazón del Señor. Y cuando el Señor salía a las calles, el Señor andaba de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio del reino, también de poblado en poblado. El Señor veía la situación de las personas. El Señor tenía lástima de ellas, tenían empatía con ellas. El Señor tenía compasión, una compasión que nosotros sabemos que es el esplankinon de Cristo. Esplankinon es una palabra griega que tiene traducción al portugués también, que es una empatía por la persona. Colocarse usted en el lugar de ella. Y el Señor vio que una multitud allí estaban exhaustas y afligidas como ovejas que no tienen pastor. El Señor entonces quería tornarse un pastor para ellas, porque todos necesitan de apacentarlos. Y el Señor estaba allí para hacer la voluntad de Dios. El sábado vamos a ver
Este sentimiento de urgencia del Señor es impresionante. El Señor no paraba. El Señor era 24 horas andando y corriendo detrás de las personas, y era solo el que predicaba. Entonces el capítulo 8:24, vamos a ver Mateos 8:24, dice así: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Yo escribí esto en el alimento diario. Yo creo que el Señor dormía de cansancio. Porque miren, si usted en una situación normal, usted conseguiría dormir cuando el barco enfrenta tempestades temporales y grandes olas surgen en el agua. No, no se puede. Tal es así que los discípulos estaban muertos de miedo. Primero, porque el Señor sabía que eso no era nada. Él era la autoridad sobre toda la creación y sobre el reino de Satanás también. Él tenía la autoridad para esto. Pero por otro lado, el Señor estaba durmiendo en el barco. Esto significa que el Señor no tenía el lugar donde reclinar su cabeza. En cualquier momento que él encontraba allí era el momento de descansar, y él durmió. Gracias al Señor. Y otro pasaje también, el Señor también no tenía ninguna privacidad. Ustedes vieron que el Señor estaba en Cafarnaúm, en su casa. Bueno, cuando usted llega a su casa después de un día de trabajo, usted quiere descansar un poco. Usted quiere recuperar el aliento, la energía. Pero cuando él llegó en la casa de Cafarnaúm, estaba lleno de gente queriendo oírlo, que él haga alguna sanidad, expulsión de demonios, etc. Entonces el Señor, ahí aparece 4 hombres cargando al paralítico, y no podían llevar al paralítico hasta el Señor, porque había mucha gente, estaba lleno de gente. Entonces, ¿sabe qué ellos hicieron? Estos 4 hombres subieron encima del techo y abrieron un lugar, un agujero, un hueco para descender con cuerdas la camilla de este paralítico delante del Señor, donde el Señor estaba para que él sea curado. Y el Señor no tenía descanso. Y el Señor no tenía privacidad. Su vida era pública. Pero hermanos, la única privacidad que el Señor tenía, voy a mostrarles a ustedes en Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El único momento que él tenía privacidad era levantarse a la madrugada, bien temprano, y ir allí. Fue a un lugar desierto, solo, allí. ¿Qué él hacía? Oraba al Padre. Era el único momento que él tenía de privacidad. Gracias al Señor. Esto nos toca bastante. Entonces, hermanos, el Señor dice algo, que la mies es mucha. Esto está en Mateo 9:37b. Pero los trabajadores son pocos. Entonces siempre va a ser así. La mies siempre va a ser grande y los trabajadores pocos. Por eso, hermanos, si usted es tocado por el Señor, yo le sugiero que usted vaya y quiere servir al Señor, que usted vaya a un CEPEP, al Centro de Perfeccionamiento para la Propagación del Evangelio. Amén. Entonces usted estará dentro de este ejército de hombres para llevar a cabo esta predicación del Evangelio. Ahí nosotros vimos en el domingo, ya estamos terminando, en el domingo
el Señor dice que los trabajadores son pocos. Entonces, en el capítulo 10 de Mateo, el Señor envía a los 12 discípulos y los llamó de 12 apóstoles, porque apóstoles significa enviado. ¿Enviado para qué? Para predicar el Evangelio, porque el Señor solo no podía. Entonces el Señor mandó a los 12 y después, como no bastase esto, y no es bastante, no es suficiente, porque los trabajadores siempre son pocos para la gran necesidad. Entonces, Lucas 10:1, el Señor manda a los 70 y los distribuyó a ellos de dos en dos. Oh Señor Jesús. Y finalizando en Lucas capítulo 12, miren, el sentimiento del Señor, capítulo 12, 49 al 50. Miren, el Señor, Él dijo esto: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Esto es muy profundo. El Señor Jesús, predicando el Evangelio en aquel ritmo, cuánto yo tengo placer de tirar fuego en la tierra, pero Él no podía hacer esto porque Él estaba limitado por el tiempo y el espacio. Él estaba solo. Y cuando Él dice, tengo un bautismo con que ser bautizado, entonces este bautismo que el Señor se refería era su muerte y resurrección. Entonces, cuando Él murió y resucitó, Él se tornó el Espíritu que da vida. Este Espíritu que da vida para todo aquel que cree en Él, entró en la persona, entró en Él y se mezcló con su espíritu humano. Ahora, el Señor se multiplicó. Entonces, este fuego fue esparcido después de este bautismo, entre comillas, del Señor. Y Jesús dice así, que Él, en cuanto estaba solo aquí en la tierra, Él se angustiaba mucho hasta que se realice esto. Su angustia era justamente la preocupación por las personas que estaban totalmente en desorden en sus vidas, una confusión, un caos, para querer reconectarlas a Dios, para que tengan su vida en orden, para que reine la paz en sus vidas. Entonces, este sentimiento del Señor que queremos pasar a los hermanos, este sentimiento desesperado de salvar a las personas. Señor Jesús, muchas gracias por este tutorial que ustedes están viendo. Amén.